A Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, solo uno, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, yo no sé si usted apenas viene o se fue y volvió. Yo quiero ser de esos que vienen, reciben, se van, pero que vuelven. Vamos a invocar el nombre del Señor y que Él sea el que nos hable en esta noche. A ver esas manos levantadas al cielo, esa voz que se escuche. Oh Dios, aquí estamos en tu presencia, por favor háblanos ahora. Aleluya, aleluya, háblanos, oh Padre, háblanos, oh Dios. Oh, aleluya, aquí estamos dispuestos a oír tu voz, tu palabra. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos, por favor, te lo ruego. En el nombre glorioso de Jesús, mira esta congregación aquí, necesitando, Señor, oír tu voz y tu palabra. Por favor, usa mis labios, oh Señor, para que le hables a tu iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Con esta palabra busco 3 cosas. Número 1, que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Número 2, que su iglesia sea edificada. Y número 3, que su gloria sea manifestada. Si alguna de estas 3 cosas sucede aquí, nos vamos maravillados de ver cómo Dios responde a nuestra oración. Siéntense, por favor. Bueno, el tema es volver. Uno vuelve a donde estuvo, porque uno no vuelve a donde nunca ha ido. Así que para volver tuvo que haber estado. Y por eso escogí este pasaje pensando en uno que volvió, en un hombre que era leproso, que halló gracia delante de Dios y fue sano. Pero después de recibir el beneficio, tuvo ese vivo deseo de regresar y ponerse en las manos de Dios, cosa que no ocurre en muchos casos. Hay gente que viene y recibe de Dios la bendición, el respaldo, y se van y nunca vuelven. Ojalá que eso no nos pase aquí. Pero aquí el asunto es de un hombre que fue leproso y que luego fue sano. Y hemos oído enseñanzas sobre los 9 que se fueron. Pero yo no quiero hablar en negativo esta noche. Pudiera hablar de los 9 que se fueron, pero no vamos a hablar de los 9 que se fueron. Vamos a hablar de uno que volvió.
Me parece más interesante hablar del que volvió que de los 9 ingratos que se fueron. Pero antes de hablar de ese que volvió, hablemos un poquito de la condición en la que él estaba. Era un leproso. Bueno, esa es una enfermedad que aunque todavía se siente y se tiene, pero en aquellas épocas era cruel hablar de la lepra. Y uno mira que en la Biblia Dios utiliza diversos métodos para hablarle a su pueblo, y entre ellos usa símbolos y usa ejemplos de la vida natural para dar a conocer misterios de su reino, o para revelarnos su carácter, o para enseñarnos las estrategias para vencer los ataques del enemigo. Cuando uno mira y lee la Biblia, hay un libro en la Biblia que se llama Números. Y en ese libro de Números, ahí Dios nos habla sobre la lepra y cómo era tratada en aquel tiempo. Habían varios tipos de lepra. Había una lepra natural que afectaba el cuerpo, pero eso era usado para hablar de una lepra peor, que es la lepra espiritual, que no es otra cosa más que el pecado y que solo se quita con la sangre de Jesucristo. Esa lepra que tenían aquellos hombres era lo más ignominioso, lo más vergonzoso. No había una enfermedad peor que esa. Y por eso es que el Señor toma ese ejemplo de la lepra y lo convierte ahora en el pecado mismo como tal. Quiere decir que no hay nada más vergonzoso que el pecado. Esas lepras que se vivían en lo físico eran como una tuberculosis terrible que afectaba la membrana mucosa de la nariz y aún hasta la misma garganta. Y a otras eran más fuertes porque afectaban el sistema nervioso y ocasionaba pérdidas hasta de las manos, de los pies, de los dedos. Y existía la famosa lepra mixta, que también se perdía el cabello y la piel misma, porque en general la lepra afectaba la piel se volvía putrefacta y hedionda. Era terrible, y así actuaba en el resto de los órganos, atacaba todos los órganos del cuerpo. En la Biblia aparecen algunos ejemplos de personas que fueron leprosas, como el caso de María, la hermana de Moisés, que por su murmuración recibió ese castigo y fue leprosa. Por allá también hay un profeta que tenía un ayudante que se llamaba Giesi, y que también por amor al dinero hizo unas falsedades y mintió, y a consecuencia de ello también vino la lepra. Hay otro leproso muy famoso en la Biblia que se llamó Naamán, que era un general de un ejército y tenía su uniforme militar, pero debajo de su uniforme militar, lleno de estrellas y de símbolos y de reconocimientos, tenía su piel podrida. Ese Naamán fue sano al zambullirse por allá en un río, porque el profeta lo mandó a hacer eso, y fue sano. Hay también otro rey muy famoso que fue en el tiempo de Isaías, se llamó Usías. Ese rey Usías terminó la vida lleno de lepra, y la causa fue una soberbia, una rebelión. Usurpó la autoridad y terminó la vida leproso. Así que no había nada peor que eso. Esa lepra para estos hombres se constituía, como dije, en la peor de todas las vergüenzas, porque había que apartarlos de la ciudad. La persona que era declarada leprosa
tenía que irse de la ciudad, perdía la comunión con todo mundo, era separado de la congregación, no podía estar en familia ni siquiera, y muchas veces ellos terminaban hasta la muerte en esa condición. Cuando había sanidad, cuando ellos querían ser sanos, era todo un proceso y a veces se ocurría la sanidad. La Biblia habla en Levíticos, por allá el capítulo 14, que habían unos pasos para ser sanados de la lepra. Ese era un acto que implicaba el sacrificio de una pequeña ave limpia, y dice que la metían en un vaso de barro. Además usaban madera de cedro, de grana y hisopo, y le aplicaban la sangre de la avecilla muerta sobre el que ya había sido leproso y lo declaraban limpio y sano. Eso era la fiesta más grande que podía pasarle a un hombre, la alegría más grande, recuperar la salud después de haber pasado un tiempo tan terrible. Había ese sacrificio y la sangre de esa pequeña ave no era sino el símbolo o el tipo de lo que habría de pasar después, porque aquí usaban una ave y la sangre de ella para rociar al que había sido leproso, pero eso más adelante se transformaría en la obra misma de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa madera de cedro que se usaba allá en aquella época, ahora se identificaba con la misma cruz, y la vasija de barro que se usaba allá en esa ceremonia para el que había sido leproso, ahora estaba hablando algo así como de la humanidad de Cristo, el que se identificó con nosotros en todo. También había algo especial en el momento en que se hacía la ceremonia de limpieza de uno que había sido leproso, y se usaba agua que corría. Pues esas aguas corrientes que pasaban allá ahora se convierten en símbolo para la obra del Espíritu Santo, porque el Señor ya dijo que el que creyese en Él había de recibir el Espíritu Santo, y que sería en él, en su interior, como ríos de agua viva. Esa obra era la obra de la palabra de Dios, que es la que limpia al hombre, y por eso fue que el Señor un día dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que todo ese tema de la lepra del Antiguo Testamento, en el tiempo del Señor ahora ya Él lo aplica también a la vida espiritual de las personas. Pero déjeme, yo le hago un recuento un poquitico más amplio para que usted entienda por qué el que fue leproso regresó. Que esa es la gran pregunta: ¿por qué regresó el leproso a dar gracias? Y lo más difícil es: ¿por qué los 9 no regresaron? Es decir, después de tener una experiencia tan enorme con Dios, ¿cómo es posible que un hombre sea tan ingrato y se vaya y se le olvide lo que Dios hizo con él? No, eso no tiene presentación. Esa condición de los leprosos, como he dicho, era sumamente penosa, tanto por la enfermedad en sí como por el destierro social en que se hallaban. Es decir, ellos ya no podían convivir con nadie. Eran personas, digámoslo así, desechadas de la sociedad, totalmente aislados. Ellos tenían que irse fuera de la ciudad y tenían que declararse impuros. No podían estar en el culto ni en la congregación, y eso ya era una tragedia. A los leprosos los expulsaban del pueblo, los hacían vivir fuera de la ciudad y ni siquiera podían ver a su familia.
ni a sus padres, ni a sus cónyuges, ni a sus hijos, a nadie. Tenían que vivir excluidos, alejados de todos. Y la curación generalmente solo se daba cuando ocurría un milagro. Por lo regular, el que se le declaraba leproso terminaba muerto. Algunos, con muy escasamente, lograban recuperarse de esa enfermedad, pero era solo un milagro. Y hay cosas terribles en la vida de esos hombres, porque ellos, según la ley de Dios, ellos tenían que salir caminando, y en la medida que iban caminando entre la gente, tenían que ir gritando y diciéndole a la gente que estaba alrededor quiénes eran ellos y en qué condición estaban. Eso era lo más vergonzoso, porque tenían que salir entre la gente y ellos decían: inmundo, inmundo. Cuando ellos decían eso, la gente que estaba cerca se alejaba, porque era una enfermedad muy contagiosa. Así que la ley los obligaba a ir caminando y gritando y diciendo: soy inmundo, soy inmundo. Y de esa forma protegían a los demás para que no se acercaran y no fueran infectados. Esa era entonces la enfermedad más temida que había en aquellos tiempos. El cuerpo de la persona quedaba como una masa de úlceras terrible, de putrefacción. Y dice la historia que los dedos de un leproso se le encogían y se le retorcían, y pedazos de piel perdían el color y hedían. La gente no podía acercársele a un leproso porque su hedor era terrible. Así que no había nada más vergonzoso que eso. Y ciertos tipos de lepra mataban las terminaciones nerviosas, y eso producía entonces que se le cayeran los dedos de las manos, de los pies. Era como tener la muerte a centímetros y como irse muriendo poco a poco. Nada más terrible de eso. Así que esas consecuencias eran severas y se consideraban terribles, porque el leproso se le obligaba a guardar esa cuarentena, expulsado a una colonia donde todos los que estaban allá sufrían la misma condición. Ese destierro no se le deseaba a nadie, infectados por una condición que ellos no buscaban, rechazados por los que lo conocían. Ahora eran evadidos por personas que no conocía y condenados a un futuro que no podían soportar. Un leproso, en medio de su situación, lo único que anhelaba era la muerte. Si Dios no hacía un milagro, ellos anhelaban la muerte. Y en la memoria de cada expulsado debe haber quedado el día en que se vio obligado a enfrentar la verdad. A partir de ahí, la vida nunca sería lo mismo. Esa era la condición terrible. La palabra de Dios cuenta que el Señor tuvo que ver con los leprosos. Y hay algo en particular que está por allá en el capítulo 8 de Mateo, donde se cuenta la historia de una sanidad de un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, dice Mateo capítulo 8, que el Señor descendió del monte y le seguía mucha gente, y vino un leproso. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo dejaron acercarse? Si es que el leproso tenía que irse lejos, no podía mezclarse con nadie, pero no se sabe cómo vino y se postró delante del Señor y le dijo algo. Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y mire lo que hizo el Señor. Mientras todos, al ver a un leproso, huían porque no querían contagiarse,
el Señor tiene misericordia. Mira al leproso que está ahí de rodillas y en vez de taparse la nariz por el hedor o alejarse de él para no contagiarse, extiende la mano y lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Y dice la Biblia que al instante la lepra desaparece. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Así que el Señor sanó a leprosos que acudieron a aquel, y a este hombre del que habla la Biblia, el Señor lo sanó por varias cosas. Primero, porque ese hombre reconoció que Jesús podía hacerlo. Es decir, a pesar de su condición, él tuvo fe. Él sabía que ahí se había encontrado con el que le había dado la vida y el que podía devolverle, restaurarle su salud. Segundo, el Señor lo sanó porque él no, escuche bien, él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y este hombre se humilló ante Jesucristo, y eso de humillarse no es otra cosa más que renunciar a su orgullo y a su autosuficiencia. Y tercero, lo sanó porque rogó en su presencia, es decir, derramó su corazón ante el Señor. Eso es lo que tiene que hacer un hombre cuando quiere el favor de Dios: reconocer al Señor, humillarse y postrarse. Y cuando un hombre hace eso, no importa la condición en la que esté, Dios siempre obrará. Voy a leer por aquí un relato de alguien que se imaginó a ese leproso de Mateo capítulo 8. Escuche lo que ese hombre decía. Esto pues no está en la Biblia, sino que alguien se metió en esa figura de ese hombre leproso, sintió lo que había sentido ese leproso y por qué se acercó a Jesús para pedirle que lo sanara. Escuche qué había en la mente del leproso. Él dijo: por años nadie me tocó, nadie, ni una sola persona, ni siquiera mi esposa, ni mi hija, ni mis amigos. Nadie me tocaba. Me veían, me hablaban, sentía cariño en sus voces, veía preocupación en sus ojos, pero nunca sentí su toque. No lo había, ni una sola vez. Nadie me tocó. Lo que es común entre ustedes, decía el leproso, yo lo codiciaba. Apretones de mano, cálidos abrazos, una palmada en el hombro para llamarme la atención, un beso en los labios para robarse un corazón. Tales momentos fueron sacados de mi mundo. Y seguía diciendo el leproso: nadie me tocó, nadie se tropezó conmigo. ¿Qué no hubiera dado yo porque alguien se tropezara conmigo? Que me apretujaran en una multitud, que mis hombros se rozaran contra los de otro. Pero por años nada de eso ocurrió. ¿Cómo podría? Ni siquiera se me permitía andar por las calles. Incluso los rabinos se mantenían a distancia. No se me permitía ir a la sinagoga. Ni siquiera me recibían en mi propia casa. Y seguía diciendo el leproso: yo era intocable, era leproso, nadie me tocaba hasta hoy. Un año
durante la siega, noté que mi mano no podía sostener la guadaña con la misma fuerza. Tenía los dedos adormecidos. No le dije nada a mi esposa, pero ella sospechaba algo. ¿Cómo podría no sospechar? Y sigue el relato del leproso diciendo: una tarde hundí la mano en una vasija de agua para lavarme la cara. El agua se puso roja. Un dedo sangraba con hemorragia. Ni siquiera sabía qué me había lastimado, cómo me corté, con algún cuchillo. ¿Acaso rocé con la mano algún metal afilado? Debe haber sido, pero no sentí nada. Está también en tu ropa, me dijo mi esposa quedamente. Estaba detrás de mí y antes de mirarla, miré las manchas rojas en mi vestido. Por largo rato me quedé sobre la vasija contemplando mi mano y algo me decía que mi vida había quedado alterada para siempre. Y entonces mi esposa me dijo: ¿quieres que te acompañe para ir a ver al sacerdote? No, dije con un suspiro, iré solo. Me volví y vi sus ojos húmedos. Junto a ella estaba nuestra hija de 3 años. Agachándome, le miré directamente a los ojos y le acaricié la mejilla, sin decir nada. ¿Qué podía decir? Me enderecé y miré a mi esposa de nuevo. Ella me tocó el hombro y con mi mano buena toqué la de ella. Sería nuestro toque final. Y siguió diciendo el leproso: años han pasado y desde entonces nadie me había tocado hasta ahora. El sacerdote no me tocó. Me miró la mano que ahora llevo envuelta en un trapo. Me miró a la cara, ahora ensombrecida por la tristeza. Se cubrió la boca y extendió su mano con la palma hacia afuera y me dijo: eres inmundo. Con ese pronunciamiento perdí mi familia, perdí mi granja, perdí mi futuro, perdí mis amigos. Mi esposa me vino a encontrar en las puertas de la ciudad con una bolsa de ropa y un poco de pan y algunas monedas, pero no dijo nada. Para entonces algunos amigos se habían reunido. Cuando yo salía, ellos se alejaban y su horror por mi enfermedad era más grande que su preocupación por mi corazón. Y así ellos, al igual que todo el mundo desde entonces, retroceden. Cuando yo voy, ellos se van. Cuando yo me acerco, ellos se alejan. Ah, cuánta repulsión sentían los que me veían. Los años de lepra me han dejado las manos retorcidas y me faltan varias falanges en mis varios dedos, al igual que pedazos de mis orejas. Hasta pedazos de mi nariz me hacen falta. Al verme, los padres agarran a los hijos, las madres se cubren la cara y los niños me señalan con el dedo y se quedan mirándome. Los trapos no pueden esconder las llagas de mi cuerpo.
tampoco el trapo con que me envuelvo la cara para ocultar la ira de mis ojos. ¿Qué hice para merecer esto? Pero nunca recibí respuesta. Me hastié de todo, de dormir en la colonia, de percibir el hedor. Me hastié de la campanilla que debía llevar al cuello para advertirle a la gente de mi presencia. Una mirada y los anuncios empezaban: inmundo, inmundo, inmundo. Pero entonces vi a Jesús, y cuando le vi, cambié. Antes de que él hablara, supe que se interesaba. Y de alguna manera supe que detestaba esta enfermedad tanto, si acaso no más que yo. Mi ira se convirtió en confianza y mi cólera en esperanza. Oculto, detrás de una piedra, le vi descender de la colina. Multitudes le seguían. Esperé hasta que estuviera a pocos pasos de donde yo estaba, y entonces me presenté y le dije: maestro, maestro. Y él se detuvo y me miró. Y al igual que docenas de otros, un torrente de temor recorrió la multitud. Y los brazos volaron para cubrir sus caras. Los niños se agazaparon detrás de sus padres. Inmundo, gritó alguien. Yo era una masa maltrecha de muerte. No obstante, la compasión de Jesús nunca la había contemplado. Todo el mundo retrocedió, excepto él. Él entonces avanzó hacia mí. Sí, hacia mí. Años atrás mi esposa se me había acercado. Ella fue la última en hacerlo. Y ahora Jesús lo hacía. No me moví. Sencillamente le dije: Señor, tú puedes limpiarme si lo quieres. Si él me hubiera sanado con una palabra, hubiera quedado más que encantado. Si me hubiera curado con una oración, me habría regocijado. Pero no quedó satisfecho con hablarme. Él se me acercó. Él me tocó. Años atrás mi esposa me había tocado, y desde entonces nadie me había tocado hasta hoy, cuando él me tocó y dijo: quiero. Sus palabras fueron tiernas como su toque, y dijo: quiero, sé limpio. Así que la energía me llenó el cuerpo como el agua en un campo arado. En un instante, en un momento, sentí calor donde había habido insensibilidad. Sentí fuerza donde había habido atrofia. Mi espalda se enderezó y mi cabeza se levantó. Ahora estaba mirándolo al nivel de su cara sonriente. Me tomó las mejillas con sus manos y me acercó tanto que pude sentir el calor de su aliento y ver la humedad de sus ojos. No lo digas a nadie, pero ve y muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó para la gente que es sanada. Y esto le mostrará a la gente lo que he hecho. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy a mostrarme al sacerdote y abrazarlo. Me mostraré a mi esposa y la abrazaré. Levantaré a mi hija y la abrazaré.
Nunca olvidaré al que se atrevió a tocarme. Podía haberme sanado con una palabra, pero quería hacer más que sanarme. Quería darme honor, validarme. Imagínate, indigno de que me toque el hombre y sin embargo digno del toque de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando uno oye un relato de estos y cuando lee el relato de los 10 que fueron sanados, a uno se le ocurre pensar, después de toda esta maravilla, ¿cómo no volver? Es que esa es la gran pregunta. Después de vivir una situación de esas terrible, ¿cómo es posible que yo venga aquí, el Señor me sane, me restaure y yo me voy y me olvido? No tiene presentación. No hay forma de describir esa ingratitud. Más bien yo los voy a invitar a ustedes a que busquemos la razón por la cual sí volvió el que volvió. ¿Por qué regresó ese leproso? ¿Por qué volvió? El Señor, al verlo, le preguntó y le dijo: oye, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Si yo le preguntara a ese leproso que volvió, ¿por qué regresaste? Él me respondería ¿por qué? Y tendría toda la razón. ¿Cómo no habría de regresar? Es que no le cabe a uno en la cabeza la idea de no regresar. ¿Cómo no voy a volver yo a darle gracias al que hizo eso por mí? ¿Cómo no habría de regresar si nadie me tocaba? Pero Jesús sí me tocó. Yo tenía que volver. ¿Cómo no iba a volver si todo el mundo cuando me veía retrocedía? Pero Él no retrocedió, Él antes se me acercó. ¿Cómo no habría yo de volver si todos se horrorizaron por mi enfermedad? Pero el Señor se compadeció de mí. ¿Cómo no iba yo a volver si el sacerdote me declaró inmundo, pero Jesús me tocó y me limpió? Yo tenía que volver. ¿Cómo no iba a volver si cuando yo salía la gente se alejaba, pero Él antes se me acercó sin importar el hedor que desprendía mi cuerpo? ¿Cómo no iba yo a volver si todos los que me veían sentían asco de mí? Pero Él nunca sintió asco. Antes Él me amó. ¿Cómo no iba yo a volver? ¿Cómo no iba yo a volver si varios pensaban que todo era causa del pecado? Pero Jesús me quitó la vergüenza que estaba sobre la vida mía. ¿Cómo no iba yo a volver si a mí me pusieron una campanilla en las piernas para que cuando yo caminara se sentía la campanilla y la gente sabía que yo era un leproso? Todos oían la campanilla que debía yo llevar.
Y yo le advertí a la gente de mi presencia, pero el Señor no oyó la campanilla, Él oyó fue mi clamor. Todos oían la campanilla y se hacían a un lado, pero Él no oyó la campanilla, Él oyó mi clamor. ¿Cómo no iba yo a volver? ¿Cómo no iba yo a volver si recuperé a mi esposa, recuperé a mis hijos que los había perdido? ¿Cómo no iba yo a regresar si pude estar otra vez acompañado de mis amigos? ¿Cómo no iba yo a volver a dar gracias si ahora pude estar otra vez de nuevo en sociedad? Cuando me habían excluido estaba alejado de todos y ahora volví a estar en sociedad. ¿Cómo no iba yo a volver? ¿Cómo no iba yo a volver a darle gracias si ahora puedo volver al templo? Y puedo entrar al templo y adorar a Dios en el templo en medio de mis hermanos. ¿Cómo no voy a volver? ¿Cómo no voy a volver si ahora otra vez yo puedo abrazar a todos y todos me pueden abrazar? ¿Cómo no voy a volver a dar gracias si antes olía a peste? Ahora huelo a vida. Ahora ya mi presencia no fastidia a nadie. La gente quiere sentarse a mi lado porque de mí se desprende un olor a vida y a gratitud. ¿Cómo no voy a volver si ahora quienes me ven ya no me rechazan? Antes la gente quiere sentarse a mi lado. ¿Cómo no voy a volver si ahora ya no huelo a muerte? Ya el perfume que hay sobre mi vida es el perfume del Espíritu Santo que se impregnó en mi vida. ¿Cómo no voy a volver si yo era indigno de que me tocara el hombre? Y sin embargo fui digno del toque de Dios. Por eso, ¿cómo no habría de regresar? Y cuando yo pienso en toda esa condición de ese hombre leproso, estoy pensando en nosotros aquí esta noche. Tal vez lo nuestro no fue una enfermedad física. Fue algo más grave que la lepra física. Fue el pecado, la vergüenza, la ignominia, la tristeza. Cómo el mundo nos golpeó, cómo la vida nos llevó de tragedia en tragedia. Cómo vivimos en amargura, en tristeza, en dolor, en soledad. Cómo lo perdimos todo. Cuando todos nos ignoraban, hubo uno que nos recibió algún día. Y la vida nos cambió para siempre. Por eso yo no veo otra alternativa más que volver. No veo otra alternativa sino postrarme a sus pies. Yo no puedo irme de aquí, no me puedo ir. Ya Él actúa en la vida mía y ya yo de su presencia no me puedo ir jamás. En mi corazón solo tiene que haber gratitud. Yo no quiero pensar en aquellos 9 que se fueron. Vaya ingratitud. ¿Para qué pensar en ellos? Se fueron. Se les olvidó su condición. Lo buscaron a Él cuando se sintieron mal y encontraron el remedio, pero ahora en su corazón solo había ingratitud. Eso no me puede pasar a mí jamás. Yo de aquí no me puedo ir. Mi vida quedó impregnada de su amor, de su gracia, de su misericordia. Porque ya yo no tenía vida. Porque mi vida me la había destrozado el pecado.
porque el mundo y todas las consecuencias se habían llegado sobre la vida mía y yo ya no valía nada. ¿Quién daba algo por mí? Nadie. Solo Él me miró con ojos de misericordia y alargó su mano y me tocó. A su nombre sea la gloria. Por eso, si alguien me pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo tendré que decírselo al mundo entero, que mi estadía aquí, mi presencia aquí, mi permanencia aquí es nada más y nada menos debido a un milagro que Él hizo en la vida mía. Yo no sé si usted piensa en eso, pero ¿qué sería de nuestra vida si no hubiéramos conocido a Cristo? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? Hoy estamos aquí vivos, bendecidos, protegidos. Le entregamos el corazón a Dios, Él hizo maravillas en nosotros. Hoy disfrutamos de su presencia, hoy sentimos su abrazo, hoy sentimos su respaldo, su bendición, su gracia, su misericordia. ¿Yo para dónde me voy de aquí? ¿Qué podrá haber afuera mejor que aquí? A veces uno viene acá y parece que es duro lo que oye. A veces uno cree que lo que se predica aquí es difícil y que el evangelio tiene su grado de dificultad. Alguno alguna vez le dijo: Señor, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Y empezaron a irse, y se fueron los jóvenes y se fueron los viejos. Y solo se quedaron unos pocos a su alrededor. Y Él, que había tenido misericordia de ellos, se quedó mirándolos. Y también les dijo: ¿queréis acaso iros vosotros también? Pero se queda mirándolo uno de ellos y le dice: Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Dicho de otra manera, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué otro camino agarramos? ¿Qué sendero tomamos ahora? Si no es contigo, ¿qué hacemos? Y esa es la misma pregunta hoy. ¿Quieres irte tú también? Ahí hay una puerta amplia. Por esa puerta tú y yo entramos. Y aquí hemos recibido todo, todo, todo. Dios nos lo ha dado todo. Por esa puerta entramos y lo hemos encontrado todo maravilloso aquí. Y mientras más días, más permanencia en el Señor, más bendición y más gozo, más prosperidad, más paz, más alegría, más y más todos los días. Nuestras manos se quedan cortas para recibir tanta bendición. Pero esa misma puerta que está abierta para entrar, está abierta también para salir. Ahí está esa puerta. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Yo no sé qué ha hecho Dios en la vida tuya, no sé. Y si todavía Dios no ha hecho en la vida tuya algo grande y maravilloso, esta noche puede ser la noche en que Él te toca la vida. Y si Él te toca la vida, tu vida cambia. Ya tu vida no será igual, no puede ser igual la vida después que hayas sentido el toque de su mano. Aleluya. Él me tocó a mí hace ya bastantes años y aquí estoy todavía disfrutando de su bendición.
Yo no sé si Dios alguna vez te ha tocado. Cuando todos te rechazaban, cuando estabas expulsado, no tenías familia, no tenías amigos, no había sociedad, no había nada, solo vergüenza y vergüenza y vergüenza. Y tal vez lo único que había en la vida tuya era la muerte te rondaba y la muerte estaba cerca. Pero un día Dios te miró con ojos de misericordia. Tuvo compasión de ti, te vio en medio de la lepra y alargó su mano y te tocó y dijo: quiero ser limpio. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Es por esto y mucho más que hoy estoy postrado en su presencia. Tal vez la gente no percibe eso. Tal vez la gente pasa y nos ve de rodillas. Tal vez la gente pasa y nos ve adorando. Tal vez la gente pasa y nos ve aquí glorificando su nombre y la gente no sabe eso a qué se debe. Pero tú y yo sí que lo sabemos. Y es lo menos que podemos hacer para devolverle a Dios tanta bendición que nos ha dado. Yo no sé esta noche cuál será tu actitud, pero hoy es un buen día para volver. Pónganse de pie, tengan la amabilidad. Hoy es un buen día para volver. Hoy es un buen día para regresar. Hoy es un buen día para poner nuestras rodillas en el piso. Hoy es un buen día para levantar las manos, para recordar de dónde me sacó Dios hace años ya. Qué bueno que te acordaras por un momento de dónde te sacó Dios. Eso no se te puede olvidar jamás. Jamás se te puede olvidar de dónde te sacó Dios un día. ¿Por qué no devuelves un poquitico tu memoria? Pon a funcionar tu memoria. Devuélvete un añito atrás, cuando estabas en el mundo perdido, sin Dios, sin esperanza, en medio de una situación crítica. Nadie daba nada por ti, todos te rechazaron. Devuélvete 2 añitos atrás, o 5, o 10, o 20, o 50, yo no sé cuántos años hace. Pero yo recuerdo cuando yo no era nada, no era nadie. Cuando era apenas un adolescente, viviendo en un ambiente de pecado, un ambiente de maldad, de dolor, de tristeza, sin esperanza, sin gozo, sin nada. ¿Cómo era la vida mía en ese tiempo? ¿Qué esperanzas habían para mí? No había nada, solo tristeza, solo dolor, solo amargura, solo odio, solo muerte. Tanto así que todos mis amigos hoy, todos desaparecieron, todos están muertos quizá. De ellos ya no hay nadie, pero yo solo estoy acá porque un día Dios tuvo misericordia de mí y me miró. Y yo pude llegar ante su presencia y pude sentir el toque de su mano sobre la vida mía. Él me tocó y me cambió para siempre. Yo no sé si no has sentido nunca su toque, pero esta es una buena noche. Esta es una noche buena para que vengas y te arrodilles y para que le digas: Señor, yo igual que ese leproso he vivido toda mi vida. Y hoy yo necesito que alargues tu mano y me toques ahora. Toca mi vida, Señor, tócala. Y no me voy a ir de tu presencia, Señor, no me voy a ir. Tú me tocas y yo me quedo. Tú me tocas y yo me postro. Tú me tocas, Señor, y yo te entrego mi vida en una ofrenda. Tú me tocas, oh Señor, y puedes contar conmigo hasta el último día de mi vida. Señor, tú me tocaste. Aleluya, Señor, tú me tocaste.
Y no me voy a ir de aquí sin arrodillarme. Y no me voy a ir de aquí sin agradecerte, Señor. Solo pondré mi vida en una ofrenda para ti, como una ofrenda. Recíbela. Señor, recibe mi vida como una ofrenda. Mi vida no era nada. Se había perdido toda, Señor. Ahora la recuperé gracias a tu misericordia. Pues déjame entregarte mi vida ahora, Señor. Yo te la entrego toda. Úsala para tu gloria, Señor. Usa mi vida para tu gloria. Para que tu nombre sea exaltado, Señor. Para que tu nombre sea glorificado. Para que el mundo entienda lo que tú haces. Señor, recibe mi vida en ofrenda, por favor. Así como volvió ese leproso, así como regresó ese leproso, así regreso yo esta noche a tu presencia. Señor, hasta el último día que tenga fuerzas, hasta el último día que respire, Señor. Si tú me necesitas, yo te serviré hasta el último día, Señor, en que tenga aliento de vida. Por favor, recibe mi vida en ofrenda. Recibe mi vida en ofrenda, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Úsame, úsame para tu gloria. Lléname con tu Espíritu Santo,